La sala estaba impregnada de un aire denso y cargado, como si cada palabra pronunciada allí tuviera el peso del mundo. Me encontraba rodeado de mis aliados más cercanos en la política de Valencia, todos con rostros graves y miradas calculadoras. La luz tenue de la lámpara en el centro de la mesa iluminaba sus rostros, creando sombras que parecían danzar al ritmo de nuestras discusiones. Fernando, necesitamos hablar sobre la distribución de los fondos públicos, dijo Carlos, un hombre que siempre había estado a mi lado, con esa voz grave que le caracterizaba. Claro, Carlos, pero recuerda que debemos ser cuidadosos. No podemos permitir que nadie se entere de nuestros planes, respondí, sintiendo una oleada de ambición recorrerme. La idea de dividir el dinero público entre nosotros era tentadora, una forma de asegurar que todos tuviéramos nuestra parte del pastel. Escuchen, interrumpió Marta, otra aliada que siempre había tenido un ojo agudo para los detalles. Si hacemos esto, y alguien se entera, podríamos perderlo todo. La opinión pública no nos perdonará esta vez. Su advertencia resonó en la sala, pero la codicia ya había tomado el control de mi mente. ¿Y qué si nos descubren? Siempre hemos salido de situaciones peores. Solo necesitamos ser más astutos esta vez, dije, dejando escapar una risa burlona. Las risas se unieron a la conversación, pero en el fondo, algo comenzaba a inquietarme. A medida que discutíamos, noté que mis aliados parecían más interesados en su propio beneficio que en el bienestar de la comunidad. Fernando, ¿realmente crees que la gente no se dará cuenta de cuánto estamos robando?, preguntó Carlos, con una leve sonrisa en su rostro. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros estamos en el poder, respondí, aunque una parte de mí sabía que algo no estaba bien. La noche avanzó entre risas y planes, pero al final de la reunión, sentí una punzada de vacío en mi interior. La ambición me había llevado a un lugar oscuro, donde la moralidad se había desvanecido. Más tarde, en un evento político, mientras me preparaba para dar un discurso, una joven activista, Clara, se acercó a mí con una mirada desafiante. Fernando, no puedo quedarme callada. Lo que estás haciendo es inmoral. La gente está sufriendo y tú te enriqueces a costa de ellos, me dijo con voz firme. Su crítica resonó en la multitud, y un murmullo se expandió entre los asistentes. ¿Acaso no ves que esto es política? Todos lo hacemos, respondí, tratando de mantener la calma, pero sentí que mi ira comenzaba a burbujear. No se trata de política, se trata de vidas humanas. La corrupción tiene consecuencias, replicó, su voz llena de convicción. La frustración me invadió, pero su mirada decidida me hizo reflexionar. ¿Había llegado realmente a un punto en el que había perdido de vista lo que era correcto? La multitud parecía dividida, algunos la apoyaban, otros se reían de sus palabras. Clara dio un paso atrás, como si hubiera lanzado una piedra en un estanque y las ondas comenzaran a expandirse. Esa noche, después del evento, me encontré solo en un bar, rodeado de luces parpadeantes y risas ajenas. Pedí un trago tras otro, buscando ahogar la tormenta que se desataba en mi interior. Mientras el alcohol fluía, una visión comenzó a tomar forma en mi mente. Vi mi vida como un rompecabezas desordenado, donde cada pieza representaba una decisión egoísta, cada error una sombra oscura que me seguía. ¿Qué has hecho con tu vida, Fernando?, murmuré para mí mismo, sintiendo el vacío crecer. La risa y la música del bar se desvanecieron, y todo lo que podía escuchar era el eco de mis propias elecciones. La imagen de Clara, con su mirada desafiante, se repetía en mi mente. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Ser un ladrón en lugar de un líder?, me cuestioné, mientras la tristeza se apoderaba de mí. El espejo frente a mí reflejaba a un hombre que no reconocía, un político que había abandonado su humanidad por poder y riqueza. Mientras la noche avanzaba, la tristeza se transformó en desesperación. ¿Qué había hecho con mis ideales? ¿Había algo que pudiera salvarme de esta espiral descendente? En medio de la borrachera, comprendí que la transformación que tanto necesitaba comenzaba a gestarse en mi interior, aunque aún no sabía cómo se vería o a dónde me llevaría. La noche anterior a la reunión con mi viejo amigo, no pude cerrar los ojos. La visión de mi vida me atormentaba, como un eco insistente que no me dejaba en paz. La imagen de Clara, con su mirada desafiante, seguía danzando en mi mente,
recordándome la corrupción que había acumulado a lo largo de los años. Con cada trago que tomaba en aquel bar, el vacío dentro de mí se hacía más profundo. La soledad era mi única compañera. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. No era fácil para mí, un político de la vieja guardia, acercarme a alguien que había elegido el camino de la fe. Aún así, sentí que no tenía otra opción. Mi amigo, Javier, había sido un faro de luz en tiempos oscuros, y aunque nuestras vidas habían tomado caminos muy diferentes, sabía que él podría ofrecerme una perspectiva que necesitaba desesperadamente. Fernando, qué sorpresa verte por aquí. Me recibió con un abrazo cálido, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. ¿Qué te trae a mí? Javier, necesito hablar. Estoy en un lugar oscuro, respondí, sintiendo que la vulnerabilidad me envolvía. Lo llevé a una pequeña oficina en la parte trasera de su iglesia, donde había un grupo de personas preparándose para una reunión de oración. La atmósfera era tranquila, casi mágica, y el aroma de incienso llenaba el aire. Me senté en la última fila, observando a la gente a mi alrededor, sus rostros reflejaban una paz que anhelaba. Fernando, estás aquí por una razón, dijo Javier, mirándome a los ojos. Es hora de que enfrentes tus demonios. No sé si estoy listo para esto. He hecho cosas terribles. Mi voz se quebró. Todos tenemos un pasado, amigo. Lo importante es lo que hacemos con él ahora. Abre tu corazón y escucha, me instó. La reunión comenzó, y las palabras que se compartían resonaban en mi interior. Un canto suave se elevó, y poco a poco, sentí que las paredes que había construido a mi alrededor empezaban a desmoronarse. Cuando llegó el momento de la oración, cerré los ojos y dejé que las palabras fluyeran. En ese instante, una calidez me envolvió, como si una luz brillara en lo más profundo de mi ser. De repente, una visión me golpeó. Vi a la gente de Valencia, sus rostros llenos de esperanza, pero también de decepción. Sentí sus luchas, su dolor. Era un llamado profundo, algo que nunca había experimentado antes. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y comprendí que tenía una misión. No podía seguir con la vida que había llevado hasta ahora. ¿Qué te pasa, Fernando? Preguntó Javier, preocupado. Siento que necesito cambiar. Que debo ayudar a la gente, respondí, mi voz entrecortada. Eso es un buen comienzo. Pero recuerda, cambiar no es fácil. Habrá dudas, habrá obstáculos, me advirtió, con un tono serio. Lo sé, pero prometo que lo intentaré. Debo hacerlo, afirmé con determinación. Después de la reunión, salí de la iglesia sintiéndome renovado. La promesa de un nuevo comienzo ardía dentro de mí como un fuego inextinguible. Pero esa misma noche, al acostarme, una sombra de duda se deslizó a través de mi mente. ¿Realmente podría cumplir con mi promesa? ¿Podría dejar atrás una vida de corrupción y egoísmo? Me vi a mí mismo, en el espejo, y la imagen que vi era de un hombre perdido, pero no estaba dispuesto a rendirme. Había un camino por delante, lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Con un suspiro profundo, decidí que no me dejaría consumir por el miedo. Si había un propósito divino en todo esto, debía tener fe y seguir adelante. La transformación no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar el desafío. Me encontraba de pie en el estrado, el corazón latiendo con fuerza mientras miraba a la multitud reunida frente a mí. Era un día soleado en Valencia y la plaza estaba llena de gente, tanto simpatizantes como detractores. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Había llegado el momento de anunciar mi nueva política de transparencia. La idea de devolver parte del dinero desviado era algo que nunca hubiera imaginado decir en público, pero algo en mi interior me decía que este era el camino correcto. Queridos ciudadanos de Valencia, empecé, con la voz temblorosa pero firme. Hoy me presento ante ustedes no solo como su alcalde, sino como un hombre que ha cometido errores y que está decidido a enmendarlos. Las miradas se cruzaron en la multitud, algunas llenas de escepticismo, otras de curiosidad. He decidido implementar una política de transparencia total en nuestra administración. Quiero que sepan cómo se gasta cada euro de sus impuestos. Además,
Devolveré parte de los fondos que desvié en el pasado. El murmullo se intensificó. Algunos aplaudieron, mientras que otros gritaban insultos. Hipócrita, oí que alguien exclamó. Me dolieron esas palabras, pero no dejé que me desalentaran. Sabía que el camino hacia la redención sería tortuoso, pero estaba decidido a seguir adelante. Sé que mi cambio puede parecer repentino, pero les pido que me den una oportunidad. No solo a mí, sino a todos nosotros, como comunidad. Bajé del estrado y fui recibido por mis antiguos aliados, quienes mostraban reacciones mixtas. ¿Estás loco, Fernando? Esto no es lo que acordamos, me dijo Marco, un viejo amigo y compañero de partido. Su mirada era de incredulidad y traición. ¿Devolver dinero? ¿Qué te pasó? Me pasó que me di cuenta de que he estado en el camino equivocado. Lo que hicimos no está bien y tengo que asumir la responsabilidad, respondí, sintiendo como mi voz se endurecía. No puedo seguir así. No quiero que mis hijos crezcan en un mundo de mentiras. Estás arruinando tu carrera, murmuró Ana, otra aliada, mientras me miraba con decepción. ¿Y qué les dirás a los que te apoyan? ¿A los que esperan que sigas enriqueciendo a los mismos de siempre? Les diré que estoy aquí para crear un futuro mejor para todos nosotros. No puedo ser cómplice de esto, respondí, con la convicción brotando de mi interior. A medida que caminaba por la plaza, sentía las miradas de la gente. Algunos me aplaudían, otros me miraban con desprecio. Era un juego peligroso, pero estaba listo para jugarlo. Días después, decidí visitar una escuela pública. Quería escuchar a los ciudadanos, a aquellos a quienes había ignorado durante tanto tiempo. Al entrar en el aula, el bullicio cesó y las miradas curiosas se posaron en mí. Hola, chicos. Soy Fernando, su alcalde, dije, intentando sonreír. Estoy aquí para escuchar lo que piensan y cómo puedo ayudarles. Una niña levantó la mano tímidamente. Señor, ¿por qué se fue el dinero de nuestra escuela? Su pregunta me atravesó como un rayo. La inocencia en su voz era un recordatorio brutal de mis acciones pasadas. Lo siento mucho. Quiero que sepas que estoy trabajando para que eso no vuelva a suceder, respondí, sintiendo el nudo en mi garganta. Quiero asegurarme de que tengan el mejor lugar posible para aprender. Mientras escuchaba las historias de los niños, sentí que la determinación crecía dentro de mí. Hablaban de sueños, de esperanzas, y de cómo deseaban un futuro mejor. En ese momento, comprendí que no solo se trataba de mí y de mi redención, se trataba de ellos, de cada uno de esos niños que merecían un líder que luchara por su bienestar. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tengan oportunidades. Ustedes son el futuro de Valencia, prometí, sintiendo que las lágrimas me amenazaban. Al salir de la escuela, el sol brillaba intensamente, y la sensación de esperanza llenaba mi corazón. Sabía que el camino no sería fácil y que enfrentaría desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto. Esto es solo el comienzo, susurré para mí mismo, mientras miraba hacia el horizonte. El sonido de mi propio corazón retumbaba en mis oídos mientras caminaba hacia el despacho. La presión de mis antiguos aliados era palpable, como un peso que me oprimía el pecho. La amenaza de que me expusieran si no volvía a mis viejos hábitos resonaba en mi mente, un eco constante que me llenaba de ansiedad. Miré por la ventana, observando la ciudad de Valencia que había sido mi reino, un lugar donde había jugado con el poder como si fuera un niño con un juguete. ¿Cómo había llegado a este punto? La transformación que había prometido parecía volverse más difícil a cada instante. Fernando, no puedes dejar que esto te afecte tanto. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo Javier, un antiguo aliado que, a pesar de todo, había empezado a apoyarme en mi nueva postura. Su voz era un bálsamo, pero las palabras de mis otros compañeros resonaban en mi mente como un canto de sirena. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si esta es solo una ilusión? Respondí, sintiéndome vulnerable. He tenido toda mi vida para construir un imperio de corrupción. Cambiarlo de la noche a la mañana es como querer detener un río con las manos. Javier me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos.
Pero tienes que intentarlo, Fernando. La gente está empezando a creer en ti. No dejes que el miedo te paralice. Al salir del despacho, me encontré con Clara otra vez. Ella estaba en la entrada, con su expresión desafiante que tanto me irritaba y, al mismo tiempo, me intrigaba. No sabía si debía sentirme aliviado o asustado al verla. Mira quién ha decidido salir de su escondite, dijo, cruzando los brazos. ¿Todavía estás con esa farsa de cambio? Clara, no es una farsa. Estoy intentando hacer lo correcto, le respondí, con una mezcla de frustración y anhelo de ser comprendido. He cambiado, y no puedes seguir viéndome como el mismo hombre de antes. Sus ojos, llenos de escepticismo, no se apartaron de los míos. ¿De verdad crees que la gente va a creer en tus buenas intenciones? Has arruinado la confianza de tantos. Puede que yo sea una de las pocas que ve algo nuevo en ti, pero aún así, no estoy lista para confiar. Entiendo tus dudas, admití, sintiéndome impotente ante su cruda honestidad. Pero necesito tu apoyo. No puedo hacerlo solo. La corrupción es un monstruo que no se detiene fácilmente. Y tú eres el que lo alimentó durante años, respondió, su voz más suave, pero aún firme. No es fácil olvidar eso, Fernando. Tienes que demostrar que realmente has cambiado. Las palabras solo no bastan. Me quedé en silencio, contemplando sus palabras. Tenía razón. Las palabras no eran suficientes. De repente, la presión de mis antiguos aliados se volvió un eco lejano. Lo que realmente importaba era cómo podía mostrar mi compromiso con el cambio, no solo a ellos, sino también a la gente de Valencia. Los días pasaron y, a pesar de mis esfuerzos, las nuevas políticas que intentaba implementar se frustraban constantemente. Cada reunión, cada intento de establecer un diálogo transparente, parecía chocar contra una pared de resistencia. Los murmullos de mis antiguos aliados resonaban en mis oídos, y la sombra de la duda se cernía sobre mí como una nube oscura. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, sentí que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué estoy haciendo?, murmuré, sintiéndome al borde de una crisis de fe. ¿Realmente puedo cambiar este sistema corrupto? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Te apoyo, Fernando. M'entente firme. La verdad siempre tiene su camino. Sus palabras eran un recordatorio de que no estaba solo, pero la lucha interna seguía latente. Sin embargo, la presión y el miedo a fallar me llevaban a un abismo de dudas. La confianza de la gente estaba en juego, y yo no podía permitirme caer. Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada, preguntándome si algún día podría ser un líder en quien la gente pudiera confiar. La lucha por mi redención apenas comenzaba, y la pregunta que me atormentaba era si realmente estaba preparado para enfrentarla. La tarde estaba oscureciendo, y las sombras se alargaban en las calles de Valencia. Sentado en mi despacho, me sentía atrapado en una tormenta perfecta de desesperación y miedo. La noticia sobre el escándalo de corrupción había estallado como un volcán en erupción. Mis antiguos aliados, aquellos a quienes había creído leales, estaban siendo investigados, y las acusaciones empezaban a girar en mi dirección. Fernando, no puedes dejar que esto te afecte, murmuré para mí mismo, pero el eco de mis propias palabras sonaba vacío. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era Clara, aquella joven activista que, con su voz firme y directa, había desafiado mis acciones en el pasado. Su mirada era intensa, y podía ver la mezcla de preocupación y determinación en su rostro. Fernando, necesitamos hablar, dijo, cruzando los brazos, como si intentara protegerse del peso de lo que iba a revelar. ¿Qué ocurre, Clara?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque el nudo en mi estómago se hacía más fuerte. He descubierto algo, comenzó, su voz temblando levemente. Hay una conspiración en marcha, y está relacionada contigo. Tienen pruebas que pueden arruinar tus posibilidades de redención. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quiénes son? ¿Qué pruebas? Comencé a interrogarla, mi voz se tornó más aguda con cada pregunta. Clara se acercó,
su rostro a solo unos centímetros del mío. No tengo todos los detalles, pero creo que algunos de tus antiguos aliados están tratando de implicarte en el escándalo. Quieren que caigas con ellos, Fernando. Mi mente se llenó de imágenes, reuniones secretas, susurros en la oscuridad, promesas rotas. No puedo permitir que eso suceda. No ahora que he decidido cambiar, respondí, mi voz temblando entre la desesperación y la esperanza. ¿Cómo puedo luchar contra esto? Refúgiate en tu fe, sugirió Clara, su mirada intensa nunca apartándose de la mía. Tú dijiste que te habías comprometido a ser un líder honesto. No dejes que ellos te arrastren hacia el fango. Mientras sus palabras resonaban en mi mente, cerré los ojos y traté de encontrar esa paz que había sentido la noche de mi revelación. No sé si tendré la fuerza, admití. Todo esto es abrumador y siento que estoy solo en esta lucha. Quizás no estés tan solo, dijo Clara, suavizando su tono. La gente está observando. Algunos quieren creer en ti. Tienes que darles un motivo. Su voz se volvió un susurro. Pero debes actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Asentí lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Tienes razón. No puedo rendirme. Este es el momento para luchar, no solo por mí, sino por todos aquellos que creen que el cambio es posible. Un nuevo sentido de determinación comenzó a brotar en mi interior. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara, su mirada llena de curiosidad. Voy a reunir a todos los que todavía creen en esta causa, respondí, mi voz más firme. Voy a exponer la verdad, no solo para limpiar mi nombre, sino para demostrar que la corrupción no puede ganar. Clara sonrió levemente, y por un momento, pude ver cómo la esperanza comenzaba a brillar en sus ojos. Estaré a tu lado, Fernando. Pero ten cuidado. Ellos no se detendrán fácilmente. Con un último asentimiento, vi cómo se alejaba, y mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. La tormenta había comenzado, y yo estaba en el ojo del huracán. Era hora de actuar y de pelear por la transformación que había prometido no solo a mí mismo, sino a toda una sociedad que anhelaba un cambio. La fe se convertiría en mi espada y la verdad en mi escudo. La noche antes de la votación, el aire en mi despacho era tenso. La luz amarilla del escritorio iluminaba los documentos esparcidos, pero mi mente estaba en otro lugar. Intentaba concentrarme, repasar mis notas, pero una sombra persistente se cernía sobre mí. La revelación de Clara acerca de la conspiración me había dejado inquieto. Sabía que había algo más, algo oscuro que se movía entre las sombras de mi propia vida, pero nunca imaginé que el golpe vendría de quien más amaba. Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad titilaban, como si la misma Valencia respirara con ansiedad. En ese momento, Teresa entró en la habitación. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían apagados. Fernando, necesitamos hablar, dijo, su voz apenas un susurro. El sonido de su tono me heló la sangre. ¿Sobre qué, Teresa?, respondí, tratando de mantener la calma. Sobre la conspiración que me está arrastrando hacia el abismo, sobre tus antiguos aliados que intentan derribarme. Ella se quedó en silencio por un momento, dudando. No es lo que piensas, finalmente dijo, dando un paso hacia mí. No estoy de su lado. Te lo prometo. Pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La frustración me llevó a elevar la voz. ¿Acaso eres parte de esto? ¿Eres parte de un juego que no comprendo? No, gritó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Fernando, yo no sabía. Me he visto atrapada en esto, pero no soy la enemiga. Necesitas creerme. La incredulidad inundó mi mente. ¿Cómo puedo confiar en ti? Si tu propia gente está tramando mi caída, si existe la posibilidad de que tú seas una de ellas, ¿cómo puedo seguir adelante? Teresa se acercó, sus manos temblando mientras trataba de tocarme. Porque te amo. Porque siempre he estado a tu lado. Esto no es solo un juego para mí.
El dolor y la traición se enredaban en mi pecho. La idea de perdonarla parecía imposible. Pero, en ese instante, recordé la promesa que me había hecho a mí mismo, la que había surgido de mi revelación divina. La transformación no era solo para mí, era para todos, incluso para aquellos que me habían fallado. ¿Y qué propones hacer?, le pregunté, mi voz ahora más suave, casi vulnerable. ¿Tú crees que esto puede solucionarse con palabras y promesas? Podemos enfrentarlo juntos. Puedo ayudarte a desmantelar la conspiración. Es la única forma en que podremos salir de esto, insistió, su mirada fija en mis ojos, buscando alguna chispa de comprensión. Tomé un profundo respiro, sintiendo que mi corazón se abría de nuevo. Está bien. Vamos a hacerlo. Pero si esto es un juego, no te perdonaré. No puedo permitirme perder más. Con una nueva determinación, me dirigí al lugar donde daría mi discurso. La plaza estaba llena, un mar de rostros confusos y expectantes. Sabía que debía ser honesto, que debía exponer la verdad, no solo sobre la conspiración, sino sobre mí mismo. Queridos ciudadanos, comencé, sintiendo que cada palabra era un peso que debía cargar. Hoy no solo estoy aquí para pedirles su apoyo. Estoy aquí para confesarles que he estado en el lado oscuro de la política. He fallado. He sido parte del problema. La multitud murmuró, sorprendida. Pero he decidido cambiar. No solo por mí, sino por todos ustedes. Hay quienes han intentado usar mi caída para sus propios fines, incluso aquellos que se dicen amigos. Hoy, en este instante, elijo el camino de la verdad, elijo enfrentar la corrupción que nos rodea, incluso si eso significa revelar a alguien a quien amo. Las palabras salieron de mi boca como un torrente. Teresa, mi esposa, ha sido arrastrada a esto, pero no es culpable. El verdadero enemigo es el sistema que hemos alimentado durante años. Miré a la multitud, buscando apoyo en sus rostros. Los invito a unirse a mí en esta lucha. Juntos, podemos reconstruir lo que hemos perdido. Juntos, podemos ser parte de la verdadera transformación. A medida que terminaba, los aplausos comenzaron a resonar, pero en el fondo, vi a Teresa, angustiada, en la sombra de la multitud. La redención no vendría sin sacrificios. La transformación era solo el comienzo, y las consecuencias de nuestras acciones aún estaban por resolverse.